Buenas noches, querido oyente. Bienvenidos a la serie de mitología nórdica. Hoy ponemos rumbo a los brumosos mares del norte, hacia esa colosal visión del universo que tomó forma en la mente de los pueblos germánicos, la mitología nórdica. Esta estructura, que suele simplificarse como una mera creencia de guerreros y bárbaros, es en realidad una cosmología compleja, nacida del choque del hielo y el fuego en un vacío inmenso llamado Ginnungagap, bajo la sombra de Yggdrasil, el árbol del mundo que conecta los 9 reinos. Entramos en el mundo de Odín, el padre de todos, quien sacrificó un ojo en busca de la sabiduría. Como saben, Odín es el padre de esta mitología y está ciego de un ojo. Esta historia no trata solo sobre Odín, sino que es un relato general de la mitología nórdica. Realizaremos un análisis profundo sobre Odín en el próximo video. En la mitología nórdica existen 9 reinos. En esta serie, aprenderán principalmente sobre los poderes de los dioses, sus habilidades y qué misiones desempeñaron. Thor, Odín, Loki, Fenrir, God of War y muchos más. ¡Qué mitología!, ¿verdad? Prepárense, porque cuando terminen esta serie su mente experimentará una explosión cultural. Antes de comenzar el video, para que continúen las series de mitología y leyendas históricas, y podamos realizar investigaciones profundas sobre otros dioses mitológicos, por favor, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal. Realmente necesitamos tu apoyo para que estas historias olvidadas salgan a la luz. Ahora, por favor, detente, dale a me gusta y suscríbete al canal. Respira hondo. Las puertas de los 9 reinos se abren ahora. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos mirado al cielo preguntándonos cómo empezó todo. Sin embargo, la respuesta que dieron los nórdicos a esta pregunta es un poco más cruda y un poco más majestuosa que las historias de la creación a las que estamos acostumbrados. Antes que nada, no existía ni el mundo, ni el cielo, ni una tierra sobre la cual caminar. Solo existía un vacío colosal, Ginnungagap. Este vacío era un abismo donde reinaba el silencio absoluto y la incertidumbre. Sin embargo, al norte de este abismo se alzaba Niflheim, el reino de las nieblas gélidas y la oscuridad perpetua. Al sur se elevaba Muspelheim, el reino de las chispas y el fuego incesante. La cosmología nórdica comienza precisamente con los pasos que estos dos polos opuestos, el hielo y el fuego, dieron el uno hacia el otro. Mientras los ríos de hielo provenientes de Niflheim fluían hacia el centro de Ginnungagap, se encontraron con el calor abrasador de Muspelheim. Cuando el hielo comenzó a derretirse con el calor del fuego y a formar los primeros bloques de construcción de la vida, las primeras formas vivientes surgieron del aire húmedo resultante. Esto no era vida en el sentido que conocemos. De estas gotas que se derretían, se formó el gigantesco Ymir, el antepasado de todos los gigantes. Ymir no era un dios, era un símbolo del poder crudo e indomable de la naturaleza. Junto a él, también cobró existencia la vaca gigante Audumbla, que representaba el poder nutritivo del universo. Mientras Audumbla se alimentaba lamiendo los bloques de sal congelada, liberó de su interior al primer ser divino, Buri. Aquí nació la primera gran tensión del mundo nórdico. Los gigantes, representantes del caos, y los linajes de los dioses, representantes del orden, se habían encontrado frente a frente en el mismo vacío. Los nietos de Buri, Odín, Vili y Ve,
iniciaron con el tiempo una guerra contra la existencia sin reglas de Ymir. Esto no fue solo una pelea, sino el proceso de dar forma a la materia prima. Cuando los tres hermanos derrotaron a Ymir, utilizaron su cuerpo colosal para construir el universo. De su carne crearon la tierra, de sus huesos las montañas, y de su sangre los mares infinitos. Su cráneo se convirtió en el cielo, y los pliegues de su cerebro se transformaron en las nubes que hoy flotan sobre nuestras cabezas. Este comienzo nos susurra lo siguiente. En el mundo nórdico, la creación no es una existencia pacífica, sino que está construida sobre el sacrificio y la destrucción. El universo nació de los restos de un gigante, de una violenta separación. Cuando el cuerpo de Ymir fue fragmentado, no fue solo la muerte de un gigante, sino el nacimiento del orden a partir del caos y de una frecuencia infinita a partir del silencio. Sin embargo, cuando los dioses crearon las tierras, los mares y el cielo, necesitaron un esqueleto colosal que mantuviera esta estructura unida y le diera el agua de la vida. Fue en ese preciso momento cuando Yggdrasil, el árbol del mundo y corazón de la cosmología nórdica, comenzó a echar raíces. Este árbol no es una planta ordinaria, es una autopista biológica que conecta todas las realidades más allá del tiempo y el espacio. Las raíces de Yggdrasil descienden tan profundo que alcanzan los pozos que guardan los secretos más oscuros de la existencia, mientras que sus ramas abrazan las capas más altas del cielo, la morada de los dioses. El mundo que toma forma bajo la sombra de Yggdrasil es muy diferente de la geografía lineal a la que estamos acostumbrados. El universo está dividido en 9 reinos distintos, cada uno con sus propias leyes, atmósfera y habitantes. En la cima se encuentra Asgard, el cenit de la luz y el orden. Es el reino de los dioses Aesir, del poderoso Odín y de los salones dorados. Pero ni siquiera Asgard puede existir por sí solo. Está conectado al resto del universo a través de Bifrost, el puente del arco iris. Justo al lado se sitúan Alfheim, la patria de cuento de los elfos de luz, y Vanaheim, el hogar de los sabios dioses Vanir. Al descender hacia el tronco central del árbol, nos encontramos con nuestro mundo, Midgard. Para los nórdicos, Midgard es una isla bajo la protección de los dioses, separada por murallas gigantescas del gélido Jotunheim, el reino de los gigantes. Bajo estos reinos se extienden Svartalfheim, donde los enanos tallan las rocas inventando artesanías asombrosas, Niflheim, el reino de las nieblas, y Muspelheim, donde aguarda Surt, el señor del fuego. En lo más profundo, en el punto más oscuro de las raíces, se halla Helheim, el lugar de los que no tienen retorno, el reino de los muertos. Yggdrasil une estas 9 frecuencias en un solo tronco. Sin embargo, este árbol no es un lugar en paz. Mientras un águila sagrada se posa en su copa, el dragón oscuro Nidhogg roe constantemente sus raíces. La ardilla Ratatoskr, que transporta insultos entre ellos, nos recuerda cuán delicado y en realidad cuán conflictivo es el equilibrio del universo. ¿Y nosotros? En esta colosal arquitectura cósmica, ¿qué lugar ocupa la humanidad de carne y hueso? Según los relatos nórdicos, tras construir el mundo, los dioses caminaban un día por la orilla del mar y encontraron 2 troncos de árbol varados, un fresno y un olmo. Estos troncos estaban inertes, sin alma y carecían de propósito. Odín les dio aliento y vida. Vili les otorgó inteligencia y capacidad de movimiento, y Ve moldeó sus sentidos, el habla y su apariencia externa. Así nacieron Ask, el primer hombre, y Embla, la primera mujer.
El ser humano no es un títere creado directamente del lodo por los dioses, sino una parte de la naturaleza a la que se le ha insuflado un espíritu. Se les entregó Midgard como morada. La vida de la humanidad en Midgard no es solo una lucha por la supervivencia, sino también parte de ese gran juego de equilibrio entre dioses y gigantes, porque los dioses nórdicos no son inaccesibles e inmortales como los de Oriente Medio o la mitología griega. Ellos también envejecen. Ellos también están atados a los hilos del destino. Para ellos, nosotros somos camaradas que estrechan filas para ese gran final que es inevitable que llegue. Esta estructura profunda de la cosmología nórdica Vise nos enseña que el universo no es un lugar estático. En cada momento una raíz es roída, en cada momento una rama crece, ve todo, se tambalea sobre un equilibrio delicado. Mientras la humanidad se multiplica en Midgard, los dioses han establecido una jerarquía entre ellos y han comenzado a prestar oído a los susurros de las Nornas, quienes tejen los hilos del destino. En este mundo donde todo tiene un precio, el precio del conocimiento es el más pesado de todos. Y ahora, debemos emprender un viaje hacia ese pozo profundo, el pozo de la sabiduría, donde el más anciano de los dioses, Odín, el padre de todos, sacrificará su propio ojo para descifrar los secretos del universo. La estructura física del universo estaba completa. Los 9 reinos habían encontrado su lugar en las ramas de Yggdrasil. Sin embargo, la existencia no consiste solo en materia. Detrás de cada movimiento, de cada suceso, hay una mente invisible, ve un destino que determina el final de todas las cosas. Odín, la figura más central de la mitología nórdica, no es solo un soberano o un guerrero, sino ante todo un buscador eterno tras este significado profundo. Su historia nos recuerda que la mayor carga no es el poder, sino el conocimiento. En su viaje para comprender el funcionamiento del universo y la oscuridad que se avecinaba, Odín llegó al legendario pozo de Mimir, situado bajo una de las raíces de Yggdrasil. Este pozo no era un manantial ordinario, sino el lugar donde se congregaban la memoria cósmica y la sabiduría. El sabio Mimir, guardián del pozo, sabía que beber tan solo una gota de esa agua desplegaría ante uno todos los secretos del universo, como quien corre una cortina. Sin embargo, en el mundo nórdico, ningún gran logro es gratuito. Cuando Odín quiso beber de este pozo, Mimir le pidió un precio muy alto, incluso para un dios: su ojo derecho. Odín no vaciló ni un instante. Se llevó la mano al rostro y eligió ver todo el pasado y el futuro del universo a cambio de ver el mundo a medias. Dejó su ojo en las profundidades del pozo y a partir de ese momento, el padre de todos se convirtió en el sabio viajero tuerto. Con el agua que bebió del pozo, su mente trascendió el tiempo y el espacio. Pero lo que vio no le trajo paz. Al contrario, las verdades que aprendió pusieron una carga mayor sobre sus hombros. La inevitabilidad del Ragnarok, el fin de todas las cosas, incluso de los dioses. Este sacrificio de Odín simboliza esa filosofía fundamental de la creencia nórdica. El conocimiento no es para hacer feliz al hombre, sino para prepararlo para el peso de la realidad. Pero la búsqueda de Odín no se limitó a esto. Él también quería descifrar el lenguaje del mundo invisible, es decir, del destino. Para ello, se colgó de los pies de una rama del árbol del mundo, Yggdrasil. Se hirió con su propia lanza, Gungnir, y permaneció colgado de aquel árbol durante 9 días y 9 noches completas, sin comer ni beber. Al final de este rito místico, en el que un dios se sacrificaba a sí mismo, vio las runas, el alfabeto del destino, brillando en las capas más profundas de su conciencia.
Las runas no eran simples caracteres de escritura, sino símbolos cósmicos capaces de doblegar la realidad y dominar la naturaleza y los espíritus. Cuando Odín cayó del árbol, ya no era solo un sabio, sino el señor de las palabras y del destino. Entonces, ¿quién escribía este destino que Odín intentaba leer con las runas? Aquí es donde entran en escena los seres más misteriosos de la cosmología nórdica, las Nornas. Junto a una de las raíces de Yggdrasil, ante el Urdarbrunner, el pozo del destino, viven tres hermanas: Urd, lo pasado; Verdandi, lo presente; y Skuld, lo futuro. No son ni diosas ni gigantes. Son las representantes del poder absoluto que está incluso por encima de los dioses. Cada mañana, las Nornas riegan las raíces de Yggdrasil con el agua sagrada que toman de este pozo para que el árbol no se pudra y el universo se mantenga en pie. Sin embargo, su tarea principal es tejer el hilo de la vida de cada ser vivo, ya sea un hombre o un dios. Estos hilos que tejen las Nornas son inevitables. Para el hombre nórdico, el destino no es algo que pueda cambiarse, sino un final que debe afrontarse con honor. Odín había aprendido las runas, había sacrificado su ojo y lo había visto todo. Sin embargo, aún no había descubierto un poder suficiente para detener aquel gran apocalipsis tejido en el telar de las Nornas, el Ragnarok. Todos los esfuerzos de los dioses y de los hombres consisten, en realidad, en retrasar un poco más ese momento final donde se anudan los hilos. Esta situación otorga a la mitología nórdica ese famoso aire melancólico ve heroico. Caminar con la frente en alto hacia tu final, aún sabiendo que será nefasto. La sabiduría de Odín y estos hilos del destino tejidos por las Nornas convierten el mundo no solo en un campo de batalla, sino también en una profunda búsqueda de significado. Sin embargo, en este orden no solo hay sabiduría y destino. También se necesita una fuerza física para proteger este orden. Una fuerza bruta y un martillo que se enfrente a los gigantes. Ahora, es momento de centrarse en el rugido del cielo, en el estallido de los rayos y en la prueba de Thor, el defensor más fuerte de los dioses, con su martillo Mjolnir. Mientras la sabiduría de Odín intentaba descifrar los vínculos invisibles del universo, proteger la existencia física de esta estructura cósmica requería un poder completamente diferente. En la cosmología nórdica, la relación entre los dioses y los gigantes, Jotun, no es solo una guerra entre el bien y el mal, es una tensión eterna entre el orden, cosmos, y el desorden, caos. Los gigantes representan las fuerzas crudas, no procesadas y a menudo destructivas de la naturaleza. Son la implacabilidad de la tormenta, el peso de la avalancha y el silencio gélido del hielo. Frente a estas fuerzas incontrolables, la figura que defiende las murallas de Asgard y las fronteras de Midgard no es otro que Thor, el dios del trueno. A diferencia de su padre Odín, Thor no es el dios de las runas complejas ni de las profundidades filosóficas. Él es el símbolo de la honestidad, el coraje y una energía pura e imparable. Sin embargo, el poder de Thor no proviene solo de la sangre divina que corre por sus venas. Su existencia está integrada con tres objetos legendarios. El más importante de ellos es Mjolnir, su fiel martillo forjado por los enanos, que es tan pesado que solo Thor puede cargarlo. Mjolnir es mucho más que un arma. Es un elemento de equilibrio. Este martillo, que nunca falla su objetivo cuando es lanzado y regresa siempre a las manos de su dueño, es una barrera insuperable que los gigantes encuentran cada vez que intentan forzar el camino hacia Asgard. Para usar este martillo, Thor se pone su cinturón Mengingord, que duplica su fuerza,
y se calza sus guantes de hierro para resistir el calor abrasador del martillo. Pero el punto llamativo aquí es este. Para el hombre nórdico, Thor no es solo un poder temido, sino también un protector en quien se confía. Él representa la prosperidad del campesino en el campo, la seguridad del hombre en su hogar y el orden moral básico de la sociedad. Entonces, ¿quiénes son realmente estos gigantes contra los que Thor lucha constantemente? Los gigantes que emergen de las fortalezas heladas de Jotunheim son los habitantes más antiguos del universo. De hecho, muchos son un linaje ancestral que existió incluso antes que los propios dioses. Son indestructibles porque son la naturaleza misma. Aunque Thor les aplaste la cabeza con su martillo, los gigantes siempre estarán allí, royendo las raíces del árbol y esperando su oportunidad. Esta guerra interminable constituye la esencia de la vida en la mitología nórdica. La seguridad nunca es permanente, y la paz es siempre el resultado de una lucha. El ruido que hace Thor mientras surca el cielo con sus dos machos cabríos que tiran de su carro es, en realidad, un mensaje para el mundo. El protector sigue allí, y el orden sigue en pie. La superioridad física de Thor y sus victorias contra los gigantes permiten que la edad de oro de Asgard continúe. Sin embargo, tras esta magnífica demostración de fuerza, crece un peligro tan insidioso que ni siquiera Thor puede aplastar con su martillo, pues es fácil lidiar con la fuerza bruta de los gigantes. Pero luchar contra un enemigo tejido con inteligencia, palabras y engaños es casi imposible para un guerrero honesto como Thor. Mientras Thor protege el mundo exterior, en el corazón de Asgard, sentado a la mesa de los dioses pero con un origen que se remonta a los gigantes, una figura está anudando poco a poco los hilos del universo. Esta figura no es otra que Loki, el dios de la astucia, quien recuerda que el caos no es solo destrucción, sino también cambio. A veces un amigo, a veces el enemigo más feroz. La presencia de Loki comenzará a abrir heridas allí donde el martillo de Thor no puede llegar y enfrentará a los dioses con su propia oscuridad interna. Ahora, debemos emprender un viaje desde el mundo de la fuerza bruta honesta hacia el veneno de las lenguas y los engaños de los que cambian de forma, hacia la mente compleja de Loki. Mientras Thor, el protector del orden, defendía las fronteras con su martillo, entre las risas que resonaban en los salones dorados de Asgard, caminaba un extraño que no pertenecía a ese orden. Loki, el nudo más complejo de la mitología nórdica, no es ni totalmente un dios, ni totalmente un gigante. Es un equilibrista que camina sobre el abismo entre estos dos polos. De origen gigante, Jotun, pero habiendo logrado convertirse en hermano de sangre de Odín, gracias a su inteligencia y carisma, Loki representa el principio del caos en la existencia. Si Odín simboliza la sabiduría y Thor la fuerza, Loki es esa duda perturbadora que recuerda que nada es lo que parece. Él estaba entre los dioses, pero nunca pudo ser uno de ellos. Este sentimiento de no pertenencia se convirtió tanto en su mayor talento como en su veneno más destructivo. Al examinar la historia de Loki, vemos que no es simplemente una figura malvada, sino más bien un catalizador que desencadena el cambio en el universo. A menudo pone a los dioses en situaciones imposibles, pero luego, con su propia astucia, los rescata de ellas, permitiendo que Asgard gane tesoros, el martillo de Thor, Mjolnir, la lanza de Odín, Gungnir, y 1000 milagros de los dioses se obtuvieron gracias a su ingenio al final de un caos iniciado por él mismo. Sin embargo, los juegos de Loki comienzan a perder su inocencia con el tiempo. Su astucia evoluciona de una simple broma a una traición que deshilacha,
fibra a fibra, el tejido del universo. Pero, ¿por qué un ser querría llevar a la ruina el hogar donde vive y a los dioses con los que ha entablado amistad? Quizás la respuesta se esconda en su exclusión y en el papel oscuro que el destino le ha asignado. La verdadera amenaza de Loki para el universo no tiene que ver solo con sus engaños, sino con el legado que dejó al mundo. Sus 3 hijos, nacidos de su unión con la giganta Angrboda, son los símbolos de destrucción más aterradores de la mitología nórdica. El lobo gigante Fenrir, que devorará a los dioses y al mundo. La serpiente gigante Jormungand, que rodea los océanos y se muerde la cola. Y Hel, la reina sin alma de los muertos. Estos 3 seres son las herramientas vivientes del Ragnarok, el fin del universo. Cuando los dioses presintieron el peligro de estos hijos, intentaron alejarlos, encadenarlos o lanzarlos a las profundidades. Sin embargo, la sabiduría nórdica nos dice lo siguiente: intentar encarcelar aquello que temes no sirve para otra cosa que para acelerar la realización de ese mismo miedo. El trato dado a los hijos de Loki avivó el fuego de la venganza en su interior y lo transformó de protector de los dioses en su verdugo más implacable. En los relatos nórdicos, la presencia de Loki es como las 2 caras de una moneda. Sin él, la historia no avanza, el desarrollo se detiene y el universo se estanca. Pero vivir con él significa estar preparado para que una traición se clave en tu espalda en cualquier momento. Loki es un espejo que arroja a la cara de los dioses sus defectos, su soberbia y los secretos que esconden. Es la figura que rompe la esterilidad de Asgard, trayendo allí la suciedad y el caos del mundo real. Pero este espejo se romperá un día, y la oscuridad que se filtre de esos fragmentos apagará la forma más pura de la luz. En el mundo nórdico, todo tiene un punto de ruptura. La muerte de Balder, el amado hijo de Odín, y símbolo de la luz, la amabilidad y la inocencia, será el comienzo de esta ruptura. Esta tragedia, en la que Loki tuvo participación, no es solo la muerte de un dios, sino el primer paso para que el universo quede atrapado en una oscuridad irreversible. Ahora, debemos avanzar hacia las lágrimas de los dioses, hacia la extinción de la luz y hacia ese gran silencio donde el invierno durará 3 años, el Fimbulvetr. Cada sistema tiene un punto débil, y cada luz tiene un momento en el que está condenada a extinguirse. En el universo nórdico, este momento comienza con la muerte de Balder, el hijo más amado de Odín y símbolo de la inocencia y la justicia. Balder no era solo un dios, sino un reflejo físico de la bondad y la estética en el mundo. Tanto es así, que su mera presencia extendía un velo de paz sobre los 9 reinos. Sin embargo, cuando Balder comenzó a tener sueños oscuros sobre su propia muerte una noche, esto no fue solo el temor personal de un dios, sino el primer susurro de la catástrofe inminente de todo el universo. Para proteger a su hijo, su madre Frigg tomó juramento a cada ser del mundo, al fuego, al agua, al hierro, a las piedras y a todos los seres vivos de que no dañarían a Balder. Pero hubo un pequeño detalle que Frigg pasó por alto: el muérdago, al que consideraba joven e inofensivo. Loki, con su habitual curiosidad siniestra y su odio por la perfección de los dioses, encontró esta brecha. Al disfrazarse de Frigg y descubrir este secreto, estaba preparando, en realidad, la sentencia de muerte del universo. Mientras los dioses se divertían celebrando la inmortalidad de Balder lanzándole diversas armas y viendo que ninguna le hacía daño, Loki puso esa pequeña rama de muérdago en manos de Hodur, el hermano ciego de Balder. Este juego, que comenzó como una broma,
se convirtió en el silencio más grande del universo cuando el muérdago se clavó en el corazón de Balder. El dios de la luz había caído, y con él, la alegría del mundo quedó sepultada en la tierra. La muerte de Balder es el detonante que inicia un proceso irreversible en la mitología nórdica. El camino hacia el Ragnarök. Porque con la partida de Balder, no solo se ha perdido a un dios, sino que también se ha roto la brújula moral del universo. Tras esta tragedia, el cielo perdió su brillo antiguo, y el calor del sol dio paso a una insensibilidad gélida. En este punto, el famoso Fimbulvetre descrito en las antiguas profecías, es decir, el gran invierno, llamó a la puerta. Este no es como los cambios de estación que conocemos. Es un período de frío absoluto durante 3 inviernos consecutivos en los que el sol nunca sale. La nieve cae desde todas las direcciones y el viento cala hasta los huesos. El Fimbulvetre no es solo un evento climático. Es la manifestación de una podredumbre social y espiritual. Al describir este período, los textos nórdicos hablan de una era de caos donde el hermano mata al hermano, el padre traiciona al hijo y reinan las hachas y las espadas. A medida que los recursos del mundo se agotan, la humanidad abandona sus valores más básicos en este frío congelante. Mientras los lobos continúan persiguiendo al sol y a la luna, el árbol del mundo, Yggdrasil, comienza a tambalearse. Los gigantes bajo la tierra despiertan, los mares comienzan a agitarse. Y Jormungand, la serpiente gigante que rodea Midgard, surge de las profundidades del océano esparciendo su veneno en las aguas. Este proceso nos enseña lo siguiente. En el pensamiento nórdico, el apocalipsis no es una guerra que estalla de repente, sino un proceso en el que primero se enfrían los corazones, luego muere la justicia y, finalmente, la naturaleza se revela al no poder cargar con ese peso. Mientras el fuego en la tumba de Balder se apaga, en los horizontes brumosos del norte, el Naglfar, ese terrible barco construido con las uñas de los muertos, se prepara para zarpar. Los dioses ya no están a la defensiva. Ahora deben enfrentarse a su propio destino. Odín, que sacrificó su ojo, ha empuñado su lanza. Thor ha apretado con fuerza su martillo. Sin embargo, saben que el final de este invierno no será la primavera, sino el fuego. Cuando la oscuridad helada del Fimbulvetre alcanzó su clímax, el tejido del universo no pudo resistir más y se desgarró. Todos los sellos que protegían los cielos se rompieron. Los lobos gigantes que devoraron al sol y a la luna sumieron al mundo en una oscuridad absoluta. Los mares se embravecieron, porque la serpiente gigante, Jormungand, había surgido del fondo del océano para subir a la tierra. El barco Naglfar, construido con las uñas de los muertos, transportó al ejército de los gigantes hacia la llanura de Vigrid. El campo de batalla. Este enfrentamiento final entre dioses y gigantes, en la creencia nórdica, es más una purificación inevitable que una simple aniquilación. Odín, aún conociendo su destino, se plantó ante Fenrir y murió devorado por el lobo gigante. Thor logró aplastar a su archienemigo Jormungand con su martillo, pero debido al veneno mortal esparcido por la serpiente, solo pudo dar 9 pasos antes de desplomarse él también. Mientras Loki y Heimdall se mataban entre sí, el gigante de fuego Surt, con su espada de llama, prendió fuego a todo Yggdrasil y a los 9 reinos. El universo regresó a ese gran vacío, al fuego y al agua, donde todo comenzó. Pero la sabiduría nórdica no termina aquí. De entre las cenizas, desde ese punto donde se pensaba que todo había acabado, el mundo reverdeció. 2 seres humanos que sobrevivieron escondiéndose en el tronco del árbol de la vida, Lif y Liftrasir.
pisaron una tierra fresca de la que se habían retirado las aguas. Balder regresó del reino de los muertos y se convirtió en el dios pacífico del nuevo mundo. El Ragnarok nos enseñó esto. Ningún invierno es eterno, y cada gran destrucción esconde en su interior una nueva semilla. Puede que los dioses hayan caído, pero sus historias y las luchas que libraron vivirán eternamente en la memoria de la humanidad. Esta historia termina aquí, pero la serie de mitología continuará. En las próximas series, trataremos a 10 dioses diferentes y también analizaremos la batalla del Ragnarok. Por ahora, buenas noches, querido oyente. Claro, si es que algo así es posible.